Agradecer también a la Federación de AMPA de Cádiz, a Marian Gil, su presidenta, pues su trabajo, su acogida en Jerez de la Frontera. Muchas gracias también a la concejala de Educación, Manuela, al delegado territorial, José Ángel, por acompañarnos en esta inauguración de las jornadas de inclusión de CEAPA. Gracias de corazón por ayudarnos a organizar estas jornadas y por abrirnos las puertas de vuestro ayuntamiento, de vuestro instituto, de vuestra ciudad. Es un placer daros la bienvenida en nombre de CEAPA a estas jornadas en las que vamos a reflexionar sobre la aplicación de la LOMLOE y muy especialmente sobre la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMLOE ha supuesto un avance importante al situar la inclusión como el eje fundamental de la educación. Sin embargo, queda mucho por recorrer. En primer lugar, los recursos. Sabemos que la inclusión no se construye solo con buenas intenciones, sino con apoyos reales, profesorado de refuerzo, orientadores suficientes, formación adecuada y materiales adaptados. La realidad es que en muchos centros estos recursos son insuficientes, llegan tarde o dependen demasiado de la buena voluntad del profesorado. En segundo lugar, la igualdad de oportunidades. No podemos permitir que la calidad de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales dependa del código postal del centro educativo donde estudien. Hay comunidades y municipios con más apoyos que otros y eso genera desigualdades que no son aceptables en un sistema que dice ser inclusivo. En tercer lugar, la participación de las familias. Las familias somos agentes clave de la comunidad educativa. Queremos estar informadas, formadas y ser parte de las decisiones que afectan a nuestros hijos. La inclusión no se logra de espaldas a las familias, sino contando con nosotras, con nuestro conocimiento y experiencia cotidiana. Y por último, la cultura escolar. La inclusión no es solo un aula de apoyo o una adaptación curricular. La inclusión es una mirada. Es la convicción de que todos los niños y niñas tienen derecho a aprender juntos, a ser parte de la vida del centro, sin etiquetas ni barreras. Aquí necesitamos seguir avanzando en sensibilización, en metodologías, en romper prejuicios y en valorar la diversidad como una riqueza, no como un problema. Por todo esto, estas jornadas son una gran oportunidad para compartir lo que ya funciona, para poner en común las dificultades y, sobre todo, para construir propuestas que podamos trasladar a la Administración y a la sociedad. Desde CEAPA creemos firmemente que la inclusión es el camino, pero también sabemos que no basta con proclamarlo. Hay que dotarlo de recursos, de compromiso político y de participación real de toda la comunidad educativa. Agradecer a todas las AMPAs, las familias, el profesorado, vuestro compromiso, agradeceros que estéis aquí hoy, que hayáis recorrido largos viajes para llegar hasta aquí, a los compañeros que habéis venido desde AMPAs y centros de la provincia de Cádiz, muchas gracias también, porque entre todos y todas podemos lograr que la escuela sea de verdad un espacio para todas las niñas y niños sin excepciones. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darles las gracias por venir, sobre todo los que tengo enfrente, y bueno, a las autoridades, y también reconocer la ayuda que me ha prestado el Ayuntamiento de Jerez y Nela en concreto y en particular, porque bueno, he necesitado ayuda y ella estaba ahí, ¿no? Y yo respecto a los recursos y a la escuela inclusiva, a mí no me gusta poner etiquetas, no deberíamos de poner etiquetas a ningún niño ni a ninguna niña por tener ningún diagnóstico. En cualquier momento un niño o una niña puede tener puntualizado una ayuda o necesitar un recurso aunque no tuviese un diagnóstico, y entonces FEDAPA pues va junto de la mano con CEAPA, pues vamos a intentar llegar a lo ideal, que sería pues que cada centro educativo, ya sea de primaria o de secundaria o de FP, que es la FP
se elimina cualquier tipo de ayuda a estos niños y estas niñas, que también tienen derecho a elegir un centro o un ciclo formativo o una formación profesional, ¿por qué no? ¿Vale? Pues en cualquier centro tuviera ese grupo de orientación donde hubiese un orientador, orientadora, una PT, una L, todas las letras del universo, que no me las sé porque soy además disléxica, y una enfermera escolar, no de referencia, sino la enfermera escolar dentro del centro, porque hay a veces que pasan cosas, no necesariamente a un niño o una niña que está diagnosticada, a esos por supuestísimo, que son a los primeros que hay que atender. Y aparte porque la salud debería de ser una asignatura más de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y a eso pretendemos llegar. Ya pelearemos con quien tengamos que pelear. Es lo ideal. Es difícil, el camino nunca nos dijeron que fuera fácil, y menos para estos niños y estas niñas que desde pequeñitos, ¿no? Tienen que luchar sus padres y sus madres cuando se encuentran con un diagnóstico sin saber qué hacer y a dónde acudir. Y bueno, y las AMPA y las federaciones, pues estaremos al lado de esa familia y de cualquier familia que necesite ese apoyo, y le pedimos a las autoridades que sean conscientes, que sean humanos y que tengan esa sensibilidad que con estos niños y estas niñas deberían de tener. Muy bien. Buenos días. Querida Carmen, presidenta de SEAPA, querida Marian, presidenta de la FEDAPA. Sí, María. María. También, sí, María y Miriam. María. Bueno, Marian. María. Marian y María. Querida presidenta FEDAPA, querida compañera Nela, concejal del Ayuntamiento de aquí, de Jerez, querido Paco, director de este insigne instituto de aquí de Jerez, amigo mío personal, querida inspectora, tan importante la labor de la inspección educativa también en los centros educativos, representantes también de la Junta Directiva de la CEAPA, y a las familias que están representando aquí las AMPA de la provincia de Cádiz. Y sobre todo hoy los que estáis aquí, estáis realmente pues las personas que están movidas pues por el compromiso con una educación más justa, más inclusiva y más humana. Son los que estamos aquí. Para mí hoy es un honor pues estar aquí en la inauguración de estas cuartas jornadas que organiza la CEAPA, y centradas en un tema tan crucial como ha dicho la presidenta, como es la ley educativa que tenemos, a los LOE, la aplicación de los LOE, en relación con el alumnado que tiene, el alumnado de NEAE, con necesidad específica de apoyo educativo. Yo creo que estamos viviendo un momento importante, un momento de transformación educativa. Yo creo que la ley educativa tiene que ser una oportunidad para repensar nuestras escuelas, nuestros institutos, nuestros colegios, y poder adaptarlas a los valores de equidad, inclusión y calidad educativa, que es lo que demanda la sociedad y lo que nuestros niños y niñas realmente necesitan. Eso es una realidad como un templo. Como ha dicho ya aquí Marian y María, el camino hacia una educación verdaderamente inclusiva no es fácil, no es sencillo. Requiere recursos, como han comentado, requiere formación fundamental, requiere compromiso de toda la comunidad educativa, incluidas las administraciones,
y sobre todo requiere que pongamos una mirada en lo que realmente es importante. ¿Quién es el centro de todo esto? El alumno y la alumna. Alumno y alumna con capacidades diferentes, con talentos diferentes y también con sus dificultades que también son diferentes. Por eso, yo que he sido docente muchos años, he sido director de instituto mucho tiempo, no podemos dejar atrás a nadie. Eso es lo fundamental. Desde aquí, yo me estoy estrenando en el cargo, llevo poco tiempo, desde la delegación territorial, iba a decir educación, porque el nombre es muy largo, ¿no? Primero lo tienes que aprender. Claro, porque y lo que viene detrás, y universidades, investigación, innovación, bueno, no tengo tarjeta porque no cabe en... ¿Vale? Entonces, mi idea, que he sido docente, he vivido muchos años con estos niños con necesidades educativas, vamos a intentar que la normativa que viene en la ley se traduzca en realidades más tangibles en las aulas. Yo sé que hace falta más apoyo, mejor coordinación con la familia, fortalecer el papel de los orientadores, la orientación educativa. Hay que impulsar la formación de los docentes en atención a la diversidad, y sobre todo mantener una escucha activa a quienes realmente conocen las necesidades de los alumnos. Los que mejor los conocen, ¿quiénes son? Las familias. Y, en algunos casos, el profesorado. Entonces, en ese sentido, el papel de las familias y de asociaciones de padres y madres como CEAPA a nivel nacional, como FEDAPA aquí en la provincia de Cádiz, yo creo que es esencial, porque vosotros sois la voz de la comunidad educativa que más conoce la realidad del día a día. Y que vosotros lucháis, ¿por qué? Por una escuela abierta, sensible y flexible, que sea capaz de dar respuesta a cada niño y niña, independientemente, como ha dicho María, de su situación personal o social. El código postal es cierto. Entonces, yo os animo a que durante esta jornada de hoy y mañana que termináis, compartáis experiencias, compartáis las preocupaciones reales, que por eso estáis aquí, y sobre todo propuestas. Y yo os digo, y me gustaría que sigáis siendo el motor de cambio y que exijáis a las administraciones educativas, que exijáis, pero también os digo que sigáis colaborando con las administraciones educativas activamente, como lo estáis haciendo. Y a mí me consta, aquí en la provincia de Cádiz, me consta que lo hacéis. Y lo estáis haciendo desde un aspecto positivo y sobre todo un aspecto de corresponsabilidad, que es lo que realmente me interesa. Ya hemos hablado ahí afuera, Presidenta, que Cádiz es una tierra de diversidad enorme. En la provincia de Cádiz tenemos distintas zonas, todas difíciles, distintas, pero bueno. Pero Cádiz también es una tierra de solidaridad. Cádiz es una tierra de solidaridad. Y eso es importante. Y una tierra, y vosotros sois la proveniente, una tierra de compromiso educativo. Entonces, hagamos entre todos, padres, profesorado, alumnado, administración local, provincial, regional, hagamos entre todos que nuestros centros sean el reflejo de esos valores que aquí vais a trabajar en esta jornada.
yo solo tengo palabras de agradecimiento a vosotros. Quiero daros las gracias por vuestra implicación, y os deseo una jornada fructífera, inspiradora y sobre todo que sea útil para poder avanzar hacia esa escuela inclusiva que todos queremos y que necesitamos. Muchas gracias. El compromiso es fuerte, el que tenéis. Yo, Marian, ya te he comentado que os recibiré, estoy ahora recibiendo. El otro día estuve en un acto donde estaban los 45 alcaldes de la provincia de Cádiz. Y por lo visto era un acto para otra cosa, pero yo fui la estrella. Todo el mundo pidiéndome el teléfono, todos los alcaldes. Tuve la ventaja de tener la primera. Tú lo tienes siempre. Y además aquí lo que pasa es que yo le doy mi teléfono personal, el mío, a la gente. No le doy el corporativo, nada. La gente tiene mi teléfono personal. Y aquí hay personas que lo tienen. Y saben dónde vivimos. También. Entonces, nada. Muchas gracias a todos. Continuad en este camino. Y sobre todo disfrutar de hoy y acordaros siempre de una cosa. Y ahora estoy viendo a mi amiga María Ángeles. Ostras. ¿Y Andrés? ¿Dónde me la ha dejado? Hoy se ha quedado esperando que juegue el Real Madrid, ¿no? Ya pensando hemos sido compañeros, hemos trabajado muchísimo. Andrés era director de un centro y nosotros hemos trabajado muchos años en común. Es uno de los pioneros en trabajar en la inclusión aquí en nuestra ciudad de Jerez. Dale un besito grande de mi parte. Y nada, estamos a vuestra disposición, la Administración Educativa, que sea una jornada fructífera y sobre todo acordaros siempre que es lo que yo decía en el instituto a mis alumnos. Hemos venido aquí a disfrutar a la vida, tenemos que disfrutar y nuestros niños tienen que ser felices y entre todos ponerle los medios para que así sea. Gracias a todos por vuestro trabajo y por vuestra implicación. Mira, yo no sé si tú quieres decir algo. Bueno, si me das la Sí, posibilidad, claro, que por verdad, supuesto. con permiso de José Ángel, que al final voy a hablar un poco después que él, pero agradecer enormemente a María, a toda tu junta directiva, a todo tu equipo, de que hayáis seleccionado Jerez como destino para realizar estas jornadas, este encuentro, a Marian por ser la anfitriona de la provincia y que al final este tipo de encuentros no solamente enriquece gracias y fundamentalmente a los ponentes, también felicitar a la ponente que tendrá el gusto también de disertar en el día de hoy y compartir experiencias, sino además de esta jornada, la convivencia que desarrolláis entre vosotros, que venís desde distintos puntos del país, pues vais a llevar la mochila aún más cargada de bonitos recuerdos, espero, de aquí de Jerez, de bonitas intercambios de experiencias, como he dicho, y eso siempre va a ser muy productivo y muy eficaz. Como productiva y eficaz, espero que sea la reunión que tuvimos ayer mismo a las 8 de la mañana. Pediros disculpas porque es verdad que hace apenas una semana que nos informasteis de que acudíais a este encuentro. Nuestras agendas están saturadas, no lo siguiente. De hecho, no me voy a poder quedar a la jornada, no nos podemos quedar todo el día. Pero ha sido un placer recibiros, aportar un poquito también de lo que tenemos aquí, que sea también algo valioso para vosotros, pero sobre todo también escucharos, ¿no? Precisamente además, como bueno, igual que José Ángel, vengo recién aterrizada al cargo. De hecho, bueno, él sube a la Junta de Andalucía, yo asumo las competencias que él desarrollaba hasta hace 3 semanas en Jerez. Han hecho un trabajo increíble en estos 2 años en la Delegación de Educación, todo el equipo a la cabeza de José Ángel, pero tenemos que continuarlo, tenemos que incrementar el ritmo, porque es verdad que cada día pues se aumentan las necesidades, ¿no?, que tienen nuestros centros. En Jerez tenemos 55 centros públicos de primaria, de infantil y de primaria, bajo la tutela o la responsabilidad de la administración local.
en materia de mantenimiento, limpieza y portería. Y luego, de la mano de la Junta, pues todo lo que conlleva la atención a los equipos directivos y a las AMPAs y a las necesidades de los niños y niñas de los centros, ¿no? Edificios que además tienen más de 50 años, la mayoría de ellos, por no decir todos, con muchísimas necesidades, y la primera reunión que ya tengo planteada con la FLAMPA de Jerez precisamente es una reunión monotemática sobre las prioridades en materia de mantenimiento, que al final influye en la accesibilidad, en el buen acondicionamiento de un entorno en el que desarrollamos muchísimas horas del día, que se convierte en una segunda casa, por no decir la primera, también para los equipos docentes y directivos, ¿verdad? Sí. Y que tiene que estar también en las mejores condiciones para desarrollar el trabajo, y que los chicos y chicas se sientan seguros, protegidos y libres también dentro de esos espacios, ¿no? La mano siempre tendida. Trabajamos codo a codo, eso no tengáis ninguna duda. Las administraciones estamos para sumar. En nuestro caso, además, dimos un paso al frente hace unos años de cambiar nuestras vidas totalmente. José Ángel dejando su dirección en el instituto, yo dejando también otra profesión y otro ámbito en el que bueno, siempre he sido también muy feliz, y ahora estamos también felices de poder aportar, de poder concienciar también al resto de delegaciones, porque todo es transversal, el trabajo al final es transversal, y a otras administraciones de lo importante también que es la financiación, una financiación adecuada, adaptada también a los municipios. José Ángel decía antes de la particularidad que tiene la provincia de Cádiz. Jerez, dentro de la provincia de Cádiz, ya de por sí es también un municipio muy particular por la extensión territorial, por el número de poblaciones rurales y el extenso núcleo urbano que tenemos, y por todos esos centros que tienen tantas necesidades. Así que desearos siempre lo mejor, y las puertas de Jerez abiertas para todos. Gracias. Ahora podemos decir que quedan inauguradas las cuartas jornadas. Gracias. Venga. Yo quería pedir una cosa, a ver si se lo trasladáis a vuestro... A Juanma Moreno. Habla. A todo el mundo. A todo el mundo. Que sean políticos. En estas jornadas es imprescindible que la técnico especializada en la jornada que sea, ya sea de inclusión, ya sea de lo que sea, esté ahí delante, escuchando. Es importantísimo. Porque... En nuestro caso no puedo decir. Hombre, claro, evidentemente, normalmente nosotros los damos los sábados. Sí. ¿Sabes? No, pero no digo que... Pero, y no se lo puede obligar a un funcionario. No, que viene, lo que pasa es que como hemos cambiado, no... Ah, claro. Yo se lo pedí a él, que lo que pasa es que ha cambiado. Entonces todavía no está en el puesto. En la siguiente. En la siguiente estaremos. está aquí el Yo tengo que decir una cosa. Sí. O sea, el secretario, No. perfecto, maravilloso. Delegado. La concejal, yo me he quedado, Claro. pues desde ayer Me va a hacer llorar, Estamos súper preparados. Daba un punto de venir a los sitios y que haya gente como ustedes, que yo... Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un auténtico placer compartir este espacio, porque además tenemos la oportunidad de encontrarnos con personas a las que tienes un aprecio, personas con las que has tenido la suerte de aprender y que están sentadas en estas mesas, pues es realmente un auténtico placer, porque ya de entrada pues sabes que estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Que nos estamos también entendiendo, y además la oportunidad de encontrarnos, como podéis comprender, convierte este espacio en algo ya también muy especial. Yo lo que voy a hacer aquí no es tratar de hacer un discurso así para que otros lo escuchen y muchísimo menos. Por favor, tratad esto como un conjunto de reflexiones de entrada de todo, muchos de ellos, todo un grupo de investigación que está detrás, que
tengo el gran honor de ser su coordinadora, que es Equidei. Si queréis saber lo que hacemos y ponéis Equidei, no hay más presentaciones que hacer, ahí se ve las cosas que hacemos. Y el nombre del grupo de investigación, yo creo que sí mismo habla: equidad, diversidad, educación inclusiva, en donde entre sus miembros, pues bueno, estamos personas ya con más de 3 décadas de estar ahí, y junto con, como decía, un grupo maravilloso de personas con las que hemos pensado, reflexionamos mucho, y por tanto lo que yo voy a contar es también el resultado de esas reflexiones, pero también de lo que hemos podido aprender trabajando junto con escuelas, trabajando junto con familias. Por eso, cuando queráis, paramos, pensamos, debatimos. De lo que vamos a hablar en realidad es un derecho humano. Es eso. Lo que nos convoca aquí es pensar juntos, juntas, pues cómo dar pasos para el cumplimiento de un derecho humano de los niños, de las niñas, jóvenes, de todas las personas. Porque, como vamos a hablar, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando también de todas las etapas. Muy bien, decía María, y ahora que nos pasa, por supuesto, formación profesional, ¿qué pasa con de la universidad? ¿Qué pasa? Cuanto antes mejor, nos dice la Agencia Europea de Educación Especial y Educación Inclusiva, con los niños y las niñas en etapas de atención temprana. Necesitamos pensar en todas las personas, en todos los momentos, en todas las etapas, y pensar no solo en el ámbito de educación que podemos entender como educación formal. Estamos hablando de un derecho que además tiene que ver con todos los contextos que quieren ser educativos. Pero también hablamos de un derecho que, aunque en muchos casos se tenga más en mente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de ahí que incluso a veces se ha confundido ese derecho solo vinculado a personas con discapacidad. Lo que hizo la Convención fue llamar la atención realmente sobre este derecho, cuyas raíces están en la propia Convención Derechos Humanos, la propia Convención sobre los Derechos del Niño. No es algo que haya descubierto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que lo puso sobre la mesa. Pero es que de una forma también muy clara. Pero es que estamos hablando de algo que es un reto internacional. Es un reto internacional, como sabéis, es en los objetivos de desarrollo sostenible, es el cuarto objetivo: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y para todas. Eso aparece, es el objetivo número 4. Pero la cuestión es que, si estamos hablando de un derecho, la pregunta no es seguir debatiendo educación inclusiva, sí, educación inclusiva, no. Lo que tenemos que hacer es cambiar la pregunta, y la pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para dar respuesta derecho? O alguno diría: ¿hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Hasta cuándo la vida de nuestros niños, de nuestras niñas? ¿Hasta cuándo las familias tenemos que seguir esperando para ver ese derecho cumplido? Porque, como nos decía ya la presidenta del Tribunal Constitucional, no podemos olvidar que la imposibilidad del ejercicio de los derechos no es cosa distinta en sus efectos a la ablación llana y lisa de su titularidad. Es decir, si no estamos realmente haciendo acciones, no informes, no discursos, acciones concretas en relación con el cumplimiento de ese derecho, lo que estamos haciendo es negar el derecho. Queda muy bien en los documentos,
pero lo que nos tenemos que plantear realmente es qué se está haciendo a todos los niveles del sistema educativo de manera objetiva para dar cumplimiento a ese derecho. Y este es un derecho que, como también se puede ver, y ahora estoy utilizando palabras que vienen en la observación general número 4, elaborada por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con el artículo 24 de la Convención, que habla del derecho a una educación inclusiva, lo concreta señalando de manera clara que es un derecho humano fundamental de todo el alumnado, de todos y todas, sin ningún tipo de exclusión, que es un principio que valora el bienestar de todos los alumnos y de todas las alumnas, porque, en definitiva, de lo que estamos también hablando es de algo que impacta de forma directa, a corto, ahora mismo, pero también a largo plazo, en la calidad de vida de los niños y de las niñas. Porque estamos hablando de eso también, en el fondo, de su calidad de vida. Y también diréis, y de manera también directa la calidad de vida de sus familias. Porque tenemos datos, clarísimamente, esto no hay a lo mejor que utilizar datos de la estrecha relación entre cómo está mi hijo y mi hija en la escuela y el bienestar familiar. Y además, como señala claramente, y bien sabemos, además es un medio para la consecución de otros derechos humanos. Con lo cual estamos ante un derecho por el que tenemos que trabajar para asegurar una vida mejor para todos los niños y las niñas. Ahí nos estamos jugando mucho, porque de eso lo vemos en el corto plazo. Pero ¿qué pasa también en las trayectorias de vida que también conformamos o dejamos, algunas de ellas medias, cuando seguimos preguntándonos sobre hasta cuándo vamos a introducir también esos cambios? Y claro, también, como aparece en la observación general, implica, y ahora haré hincapié en ello, si hablamos de educación inclusiva, implica necesariamente, porque si no, no estamos hablando de educación inclusiva, un compromiso a todos los niveles del sistema, no solo la escuela, porque a veces estamos poniendo el foco solo en la escuela, solo en los docentes, implica un compromiso a todos los niveles de identificar y enfrentar las barreras que están limitando ese derecho, cada uno desde el ámbito en el que se encuentre. Y ese compromiso es continuo, porque continuamente están apareciendo barreras que están limitando aquí ese derecho. Y los que sois docentes sabéis que los niños, las situaciones cambian todos los cursos, las dificultades a las que nos enfrentamos van cambiando, lo cual implica ese proceso de revisión continua. No podemos decir, ya soy un centro inclusivo, solo lo puedo decir cuando me comprometo firmemente, y no son palabras mías, las plantea también Bugiaisco, con ese proceso continuo de revisión y mejora. Y eso a todos los niveles del sistema debería entenderse así. Para, como finalidad última, introducir cambios en las culturas. En el caso de la escuela, hablamos antes también de la importancia de las culturas, los valores que le impregnan, los principios, las políticas, cómo nos estamos organizando en la escuela a todos los niveles, cómo damos las bienvenidas a los niños, a las niñas, esos programas de transición, la bienvenida a las familias, cómo organizamos los espacios de coordinación de los docentes, cómo estamos entendiendo el apoyo, realmente cómo estamos entendiendo la convivencia, etcétera, etcétera. Y en último término, lo que ocurre en el aula, entendiendo que lo que ocurre en el aula está relacionado a su vez con todo lo anterior, no es algo aislado y que además se plantea, claro, el docente dice, yo lo que hago aquí está muy relacionado con todos los aspectos de políticas y culturas del centro. Con lo cual también tenemos que adoptar esa mirada sistémica y amplia a la hora de decir dónde estamos introduciendo los cambios. A todos los niveles del sistema los tenemos que introducir. Pero
el comité que nos recordaba qué significa esa educación inclusiva, resulta que elaboró, y lo tenéis a vuestra disposición, en 2017, una evaluación de cómo va España en este cumplimiento del derecho. Y leo literal. El comité considera que la información disponible revela violaciones al derecho a una educación inclusiva, principalmente vinculados a la perpetuación de un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa. Eso decía el comité. Es un informe elaborado, como comprenderéis, por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que no es ninguna tontería y llama la atención a los países. Pues bien, el comité, la batería dice que se está agotando. El comité hace no mucho elabora otro informe. Y digo no mucho, 2024. Regresa, vuelve a hacer una valoración cómo vamos, porque se espera que las recomendaciones que aparecen en el informe pues se tengan en cuenta. Viene y hace nuevamente una investigación. Ese informe está accesible, o sea, podéis acceder a él, yo os lo puedo enviar, o sea, y vuelvo a leer algún aspecto de ese informe. No os preocupéis, que no os voy a cansar, no solo señalan algunas cosas. Preocupa el comité, sin embargo, a 16 años de la entrada en vigor de la Convención en el Estado parte, la sostenibilidad del compromiso a todos los niveles del Estado parte hacia una educación inclusiva y de calidad en el sistema educativo ordinario. El comité deplora, que las cuestiones, problemas y desafíos estructurales que en su día evaluó y que en 2017 lo llevaron a adoptar su informe de investigación, al que he hecho alusión anteriormente, han persistido. La notita es y continúan produciendo como resultado la perpetuación de un sistema educativo que segrega. Práctica A, y señalan el número de alumnos. Y en otra parte lo dice, por favor, esto es importantísimo, si lo anterior ya lo era, señala, el comité nota con preocupación que existe un riesgo de retroceso en la implementación del derecho a la educación inclusiva y de calidad. O sea, no solo que no hemos avanzado, sino que además está percibiendo sus datos retroceso en ese proceso. Posteriormente, una compañera hablará también de cómo están viendo ese retroceso en sus centros. Esta es la situación en la que nos encontramos, dicho por el comité. Bien. A mí me gustaría ahora, antes de también empezar a hablar y comentar algunas cosas de recordar algo importante. En un informe de la propia UNESCO, cuando señaló acciones importantes para contribuir a la transformación de los sistemas educativos con la finalidad de ser más inclusivos, recomendó 6 acciones. La primera de ellas tenía que ver con adoptar una definición clara de los conceptos de inclusión y equidad en la educación. Y puede parecer muy simple, es decir, como acción primera de 6, que todos compartamos la mirada, que todos compartamos de qué estamos hablando, pues sí. Porque puede ocurrir que nos encontremos que hablamos de educación inclusiva, que quede muy bien que todos digamos apoyamos educación inclusiva, que incluso en normativas aparezca el término educación inclusiva, en sus principios,
en los preámbulos o en todo, pero si después estamos entendiendo cosas diferentes, pues hay un problema. ¿Cómo vamos a avanzar hacia una meta que diríamos un horizonte común, si entendemos que es un proceso continuo de revisión y mejora, si no compartimos de qué estamos hablando? Porque puede que haya sectores que van tirando, perdonad la expresión, hacia un lado y otros van tirando hacia otro, cuando lo que tenemos que hacer es aunar, construir redes a todos los niveles del sistema para ir a una. Y eso es lo que yo voy a intentar hacer muy brevemente, aclarar de qué estamos hablando. Muy brevemente. Si bien es cierto que no hay una definición, si queréis, internacionalmente aceptada sobre qué es sobre qué es educación inclusiva, sí compartimos los principios básicos. Aunque tal vez lo podríamos resumir en una frase muy sencilla, ¿no? Que también la UNESCO nos plantea. El mensaje principal es simple, dice además así, simple. Todos los estudiantes, todos los niños, las niñas, todos los jóvenes, todos los alumnos y alumnas importan por igual. Y ese importa e importa por igual, ¿qué significa? ¿De qué hablamos? Pues hay tres componentes importantes en la comprensión de una educación inclusiva. Todos ellos necesarios para que podamos hablar en su conjunto de lo mismo. Uno de ellos se refiere a la articulación con equidad de tres dimensiones: presencia, aprendizaje y participación, que es lo que yo voy a explicar también brevemente dentro de un momentito. Si después queremos más información y demás, yo os puedo proporcionar, si queréis, información. Y si no estáis de acuerdo en lo que estoy diciendo, por favor, paradme, porque vamos a construir también aquí juntas el discurso, porque también, como decía, tenemos que compartir los discursos, porque entendemos que todas las personas que estamos aquí nos hemos reunido aquí para pensar juntos en cómo avanzar en ese derecho. Se refiere a la presencia, al aprendizaje y a la participación de todo el alumnado, sin ningún tipo de exclusión, como bien decían en la mesa inaugural nuestras compañeras. Es un proceso y lo tenemos que entender así a todos los niveles, continuo, de revisión y mejora. Por eso necesitamos, entre otras muchas cosas, entender también esos modelos de evaluación, de control de lo que hacemos para introducir mejoras. A veces, si no evaluamos, no modificamos las cosas que estamos detectando, que son unas barreras reales, con lo cual, si aterrizamos en centro, pues implica asumir el compromiso firme de revisar curso tras curso las barreras que están limitando lo que ahora vamos a concretar como la presencia, el aprendizaje y la participación, pero lo mismo a otros niveles del sistema, o sea que no pensemos que esto es solo algo que implica a la escuela. Por tanto, ese proceso continuo es necesario, pero es un proceso encaminado a que, fijaos, la propia observación general lo decía, a identificar las barreras. Pero no solo es identificar, es poner en marcha los procesos de innovación y mejora para enfrentar esas barreras. Solo cuando hacemos esto es cuando podemos hablar de educación inclusiva. Solo cuando hacemos esto un centro puede decir: yo soy un centro preocupado por la inclusión. Soy un centro, si queréis ya podemos ponernos también el nombre, inclusivo. No se pretenden centros perfectos, centros que asumen el compromiso de hacer esto. Igual que no tenemos sistemas educativos perfectos, no estamos hablando, vamos a ponerse en marcha y a dar pasos para ir curso tras curso tratando de ir mejorando en esa dirección. ¿Y a qué nos referimos con esas dimensiones? La presencia, el aprendizaje y la participación. Pues en realidad responderían a las preguntas de en presencia, pues ¿quién falta aquí? ¿Qué personas, qué niños y qué niñas no están con nosotros en esta escuela? Supondría, cuando hablamos de aprendizaje, preguntarnos por, pues, ¿cómo aprenden? ¿Con quién aprenden los niños y las niñas en esta escuela?
aprenden realmente, todos, conforme a sus capacidades y desde esa mirada de que el aprendizaje no tiene límites. Y también supone, en la otra dimensión de participación, hacernos la pregunta de ¿cómo están en el aula? ¿Cómo están los niños y las niñas en el aula? Como voy a señalar dentro de un momentito, implica pues hablar de lo que en la mesa escuchábamos a María y a María, que los niños estén bien, estén contentos, estén felices. También se señalaba y escuchábamos, ¿no? Por parte de nuestros compañeros, compañeras que teníamos en la mesa, el decir que estén seguros, quieran venir a la escuela. Todo eso, espacio seguro, el estar bien, la preocupación, como os decía, por cómo están, tiene que ver con esa dimensión que llamamos de participación. Solamente señalar, porque así dicho, esas tres dimensiones nos pueden parecer, vale, pues bien, pero un poquito más, algunos retos vinculados a esas tres dimensiones. Algunos retos, no todos, vinculados a esa dimensión de presencia. Esa dimensión de presencia, ya de entrada, quiero mencionar que sí, es el derecho a compartir los mismos espacios de tus iguales, de tu vecino, de tu vecina, de tus hermanos, de tus amigos. Es el derecho a estar en un centro ordinario. Cuando estamos hablando de presencia en el marco de educación inclusiva, estamos hablando del derecho, no al derecho al centro ordinario. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Centro ordinario. Ahí es cuando estamos hablando, vamos a hablar de educación inclusiva. ¿Levanta las manos? Nada, solo quería, porque muchas veces las familias pensamos centro ordinario, pero aula específica. Aula específica no es centro ordinario. Muy bien, gracias por la aclaración, porque es lo que nos está también recordando la Agencia Europea para las Necesidades Educativas y la Educación Inclusiva. Cuando hablamos de eso hay que especificar, por ejemplo, señalan, pues cuando un alumno o una alumna sigue educación en aula ordinaria junto a sus compañeros y compañeras, pues la mayor parte una buena parte de su jornada. No estamos hablando de, pues bueno, de una educación especial dentro. Cuando esto es muy importante, ¿no? A la hora también de decir, también somos inclusivos. Bueno, los niños y las niñas, ¿dónde están? Pero no solo eso, implica también la presencia en todas las actividades que se llevan a cabo en el centro. En las excursiones, los diferentes espacios. O sea, no podremos planificar si no planificamos para todos y para todas. Pero aquí hay una serie de cosas que me gustaría alertar. También porque aquí en esta sala hay motores importantes, cuyo discurso es muy importante. Todos los discursos son muy importantes. Todos, ni una sola voz es menos importante que otra, pero es que está aquí también muchas personas que podéis también hablar y transmitir con claridad lo que hablamos. Ojo con determinados datos. Nos podemos encontrar que a veces hay estas estadísticas, incluso de países, en donde dicen la inclusión por países. E incluso la inclusión haciendo alusión a ese porcentaje que os he dicho de permanencia en el aula. Y muestran datos por países. Pero es que aquí hay algo que tiene un pero muy gordo. ¿Cuál creéis que es? Para que no nos engañe eso de cuando dicen, oye, pues no vamos tan mal. No vamos tan mal en relación con otros.
haciendo son los que están en la escuela, pero no sobre cómo están. Recordamos que las otras dimensiones que decíamos, aprendizaje y participación, son tan necesarias como la presencia. Hombre, diréis, la presencia es necesaria, claro, obviamente, pero no es suficiente. De ahí que no sigamos confundiendo inclusión con integración. De ahí la importancia del término. O sea, no es cambiar los términos y seguir haciendo lo mismo. El término de inclusión se está refiriendo a otras cosas. Por eso también cuidado con los datos a la hora también de interpretar lo que hay detrás. También otra llamada de atención para que la tengáis en cuenta, y lo he escuchado en esta sala, entre los compañeros y las compañeras, Marta hablará también de lo que ello implica, pero nuestra querida compañera María alertaba sobre esto, que os voy a comentar ahora, que es el sistema de provisión de apoyos que tenemos, el modelo Input Income Model. Es decir, necesitamos para recibir apoyos, pues poner determinadas etiquetas, hacer determinados diagnósticos, de tal manera que por ahí es en donde encontramos provisión de apoyo, cuando bien sabemos que hay también muchos niños, muchas niñas en el que necesitan esos apoyos y no tienen esas etiquetas. Y eso no nos da tiempo a hablar aquí, pero tiene consecuencias de múltiples tipos. Eso también está vinculado lo que llamamos también, ahora veremos, segregación. A eso están vinculados todo lo que nos están diciendo los equipos, por ejemplo, de orientación educativa y psicopedagógica, sobre los procesos también de etiquetaje a los que se ven abocados, precisamente después para proporcionar los apoyos. ¿No os dais cuenta que también, claro, ahí tenemos un conjunto de aspectos a considerar? Porque he utilizado la palabra segregación, pero no porque la utilice a mí, porque pongamos esa denominación. Nuevamente voy al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, observación general número 4. Porque yo entiendo que a veces utilizar esa palabra puede causar segregación, porque la palabra a uno le puede parecer fuerte. ¿Cómo lo define segregación la propia observación general vinculada a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad? Segregación se da cuando la educación de estudiantes, por ejemplo, con discapacidad, se proporciona en entornos separados, diseñados e empleados para dar respuesta a una o varias deficiencias en condiciones de aislamiento de los estudiantes sin discapacidad. ¿Cómo lo define? Y en la misma pone: el derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser provisto, como muy bien también han sido señalando, de adaptaciones razonables, que ha de ser comprendido en el contexto de proporcionar entornos de aprendizaje accesibles y ajustes razonables. Bien, datos también de nuestra realidad. ¿Qué comentar? ¿Sí? Aquí quería yo un inciso. Por supuesto. En ese porque hay dos cosas muy importantes que hemos dicho ahora, que es en este caso la integración y detrás la inclusión. Evidentemente, para el sistema educativo que tenemos, yo no sé si vosotros lo sufrís en vuestros institutos. Yo tengo en mi instituto 2 aulas específicas, donde el año pasado hemos tenido 3 niños en las que hemos visto lo que han sufrido esos niños para poder meterlos a las clases normales y a las clases. No era tanto los niños que reciben, los que llamamos mentalmente normales, que ninguno son, porque todos tienen especificaciones distintas, todos los niños tienen unas necesidades distintas y son únicos y hay que tratarlos como tales, pero estos niños, para poder estar en esas aulas, se han maltratado, se han pegado, porque se han estresado a tal punto que no pueden estar ahí. Y los otros se sienten súper culpables porque no entienden lo que les está pasando. No se puede hacer una inclusión con calzador. No. Hay que hacerlo. Primero hay que dotar a las aulas, a los profesionales,
de los medios y luego introducir de forma periódica a esos niños. Esos niños los estamos machacando. Fíjate, dentro de unos minutos, Pero, dame tiempo ¿a porque qué- vamos a hablar de eso. Pero ¿a qué te refieres con poco a poco? ¿A qué te refieres con poco a poco? No, poco a poco me refiero a que no poco a poco los niños, sino poco a poco cuando tengamos el sistema operativo para poder hacerlo. Te explico. No siempre son Yo trabajo con niños que unos tienen autismo, otros simplemente tienen familias desestructuradas, están psicológicamente muy tocados. La realidad, la diversidad de la vida. Diversidad de todo tipo. La realidad de un aula. Cuando tú tienes un niño que no se puede comunicar de forma verbal, El niño no se... Bueno. Soy yo la que no entiendo al niño, pero el niño No. se puede comunicar, perfectamente, pero sus compañeros no conocen su lenguaje. entonces ¿qué hay que hacer allí? Exacto, entonces lo primero que tienes que hacer, que es a lo que yo me refiero, es dotar desde el inicio de la educación. Sí, Si eso tiene una seño, tiene un recurso, seguro que tiene una L, el mismo... no, tenemos su aula específica, lo tenemos todo. Pero es excluyente. El aula académica es excluyente, no es inclusión. No, exacto, eso es segregación, es a lo que voy. No me estáis entendiendo, quiero decirte que tú metes a ese niño en un aula para que consigas el 80%. Disculpa, mira, no podemos quedarnos en la queja de los recursos, pero Que no hacer tenemos eso que ya hacer tenemos que los recursos, pasarnos. que me estoy refiriendo que tenemos que empezar a educar en inclusión. Desde pequeñitos. A Desde todos los pequeñitos. niveles. Y no Desde estoy hablando de pequeñitos. que, digamos, sino que lo que tenemos que empezar a hacer y a darnos cuenta es que tenemos que empezar a educar en la diferencia que hemos hecho hasta ahora. Eso sí, pero... Ahí. Y lo que no puedes hacer es que sin tener ese recurso y esa educación, hablando desde los docentes, desde estar, tú metes un niño en un aula de este tipo, donde hay 36 personas. 36 recursos tienes. Si Claro. tienes 36 niños y niñas, tienes 36 recursos para ese niño. Probablemente, exactamente, pero ese niño se estresa y empieza a darse golpes en la cabeza. ¿Cómo lo haces? Vale, Pues, ahora, Te lo puedo decir por favor. Disculpa, mira, yo soy mamá de una niña con movilidad reducida que se comunica mediante un comunicador y me pongo de pie para verte bien. Mi hija entró en el cole infantil con todos sus compañeros. Es una más. Claro. Para sus compañeros es una Una más. más. Para sus Claro. compañeros. Bien, pues el cómo se funciona en el cole, el cómo se organizan las cosas, Claro. hace que sus compañeros vayan normalizando que algunas cosas para mi hija son Exactamente, distintas. pero- Bueno, pues a los niños no hay que enseñarles que No, todos son iguales, porque los niños lo tienen. los asumen. Vale, pero- pues entonces los adultos, si no hay aulas específicas Pero- y si no hay Exactamente. medidas que excluyen, los ese niños niño no van a excluir escúchame, nunca. ese niño ha empezado desde los 3 años. Pues si desde los 3 años está Pues en sus- su pues clase sus con sus compañeros, Ese tenemos niño que aprender tiene todos. un Y al nivel resto de los niños, inteligente que quiere estudiar bachillerato. disculpa, al resto de los niños se les enseña cómo se hace para estar con ese niño. Porque como decía Marisol, el resto de los compañeros son recursos, desde pequeñitos. Claro, Desde pequeñitos. Pues, Tenemos a Cecilia aquí, que es una eminencia, y yo creo que... las eminencias no, las eminencias están aquí sentadas. Perdón, lo que propongo, compañeras. El debate que sabéis que Sí, hoy tenemos unas jornadas de trabajo donde va a ser muy enriquecedor el aporte de todos nosotros. A eso hemos venido aquí. Primero ya nos va a introducir. Pero y a es dar que debate, este pero luego parón ha trabajamos estado en genial profundidad. y lo tenemos que retomar, porque el mensaje que tenemos que dejar también muy claro es que no podemos convertir a las víctimas en culpables, ¿no? En ese sentido. Entonces, y como después si queréis lo retomamos en el cómo lo podemos hacer, porque es que sabemos también cómo hacerlo y han comentado los compañeros también de algunas ideas y que ya veremos, implica transformar las pues solo mencionar algo que después seguiremos, la metodología, que estoy entendiendo por apoyos, decía que una compañera, tienes 20 y tantos apoyos, el ingrediente principal, como nos dice Gordon Porter, al final es construir esa red de apoyo, los iguales son parte de esa red de apoyo, etcétera, etcétera, y supone introducir otras formas también de trabajar, y
y entender de otra manera los apoyos, entre otras cosas. Pero después, si queréis, porque lo que sí que sabemos es que es posible hacerlo, podemos también comentar sobre esas cosas, y lo que tú dices, fíjate, lo vamos a retomar dentro de unos momentos en donde hablemos precisamente de la necesidad de transformación del sistema, pero si os parece, porque este es un debate que yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo para nuevamente entender y no dejar siempre en el mensaje de hasta que no es lo que ha salido aquí, por favor, de hasta que no tengamos todos los recursos, hasta que no tengamos todas las condiciones, hasta que el profesorado no esté formado, entonces no nos podemos poner en marcha. Entonces tenemos que superar también ese discurso, lo que no quita que no peleamos por más recursos, porque si no, no estaríais aquí peleando. A la vez que hacemos eso, tenemos que utilizar todo lo que sí que podemos hacer en los centros, en las aulas. Y comentaba los datos que tenemos ahora, y es que lo que estamos viendo además es que lejos de disminuir incluso eso de presencia, está aumentando. O sea, cuando decía lo de que nos comentara Marta, me estaba refiriendo también a esto, que cómo es posible que además en el momento en que nos encontramos, estamos viendo que van aumentando la escolarización de niños y niñas en centros de educación también especial, pero es que además cuando cruzamos la variable también con alumnado migrante, también se dispara. También hay una interseccionalidad de variables que es muy importante, pero la realidad de nuestras aulas es esa, está habiendo un incremento en la escolarización. Por eso, como no nos puede educación especial, pues que claro, ¿cómo no va a decir el comité que están percibiendo un claro retroceso? Pues bueno, si vemos los datos, pero además llama la atención sobre que el tema de segregación es importante y afecta también a los propios, a veces, centros en donde tenemos un determinado número mucho mayor que el que hay en otros centros de la zona de alumnado con determinadas también situaciones y características. Eso también está provocando en los propios centros que tienen que luchar contra estas situaciones, y esto de la segregación está siendo por diferentes motivos. No solo discapacidad, algo que tenemos que también enfrentar en nuestras aulas, en algunas comunidades, es un objeto de preocupación muy concreta y de evaluación. La dimensión de participación, que quería hacer yo hincapié, esta es una de las dimensiones peor entendidas y lamentablemente eso tiene implicaciones. A veces la participación se puede cometer el error de entender implicar a los niños y que los niños participen en todas las actividades y espacios. Pues bien, es muchísimo más que eso. Tiene que ver con el bienestar emocional y social de los niños y de las niñas. Y entenderlo, además, como una responsabilidad. Si no entendemos como responsabilidad de la escuela esta preocupación porque los niños, perdonad que a lo mejor lo reduzca, estén bien, entonces no vamos a emprender acciones y a pensar cómo desde la escuela lo que hacemos, lo que ocurre en el aula, lo que ocurre en otros contextos, está afectando. Porque no es solo la preocupación por que aprendan, es la preocupación por su bienestar emocional y social. Hasta tal punto que desde nuestro grupo de investigación es lo que nos entendemos como el corazón de la inclusión. Si tú no estás bien, ¿cómo voy a pedirte que aprendas? Si tú no estás contento y tienes situaciones en el aula, ¿cómo te voy a pedir que atiendas? Por tanto, para nosotros es un núcleo y que tiene que ser una preocupación de la escuela esa pregunta. Y hemos dedicado los últimos proyectos también a concretar, porque claro, está muy bien decirlo, pero después los centros dicen, ¿a qué te estás refiriendo? Concretamente, ¿qué puedo hacer? Entonces nos hemos dedicado a operativizar esa dimensión de participación y hemos identificado 3 grandes subdimensiones
que sí que pueden ayudarnos los centros a emprender acciones en esa dirección. Una es lo que llamamos formar parte, es decir, que existan interacciones positivas. Alguno diría ya, a lo mejor relaciones ya de amistad, pero interacciones positivas, de apoyo también entre el alumnado, que haya esa implicación activa, pero que se traduzca también en esas relaciones de apoyo, de cooperación. Hay determinados tipos de estrategias que yo puedo hacer para facilitar ese espacio de apoyo, de interacción, de conocimiento entre los estudiantes para construir relaciones tan positivas. Tiene que ver con algo muy importante, que es tomar parte. Que también diréis, es un derecho de los niños, por ejemplo, tener voz y que su voz se escuche, pero tenemos que plantearnos en cada uno de nuestros centros qué vías para que se escuchen las voces de los alumnos y de las alumnas existen. Si existen estructuras también conocidas, accesibles, fáciles, claras, por parte de los alumnos para que su voz se escuche. Hablaba con una persona también un momento aquí de ¿a quién se dirige mi hijo? Si tiene dificultades, ¿no? Pero no solo es eso, es no solo escuchar las voces, sino que además los estudiantes, los alumnos y las alumnas sean conscientes de que su voz se tiene en cuenta. Contribuye a introducir cambios reales en la escuela. Porque, ¿qué nos pasa a todo el mundo? Encuesta, cuestionario, y decir, hemos recogido las voces de las familias, y después decimos, ¿y eso en qué se ha concretado? Me lo tienes que decir. Tengo que conocerlo, porque la próxima vez que me vayas a reunir y encima un fin de semana, no lo digo por aquí hoy, o otro momento, si después no veo en qué se concreta todo esto, no me lo vuelvas a pedir. O no me vuelvas a implicar. ¿Cuántos sabéis las que estáis luchando en las asociaciones de familias? ¿Cuántos sabéis de eso que ocurre, ¿no? Que a veces dices, es que decimos cosas y después a lo mejor los centros y seguís ahí luchando porque estáis convencidos de que merece la pena. Pero si vieseis que además hay cambios concretos, estaríais mejor. Pues por eso en los chavales ocurre lo mismo. Si dicen, nos decían, bueno, que no me quiero enrollar también cosas concretas, pero ¿para qué nos preguntan si después no nos tienen, de qué sirve, ¿no? Y un elemento que es fundamental y que, por favor, tenedlo muy en cuenta, que forma parte de esa dimensión de participación, es sentirse parte. Cuando tú te sientes parte de la escuela, pero podríamos ir hacia un grupo, implica, para sentirte parte, pensar también cualquiera de nosotros, que sentirte aceptado, valorado, respetado, que importas. Todos esos aspectos, aceptación, sentirse valorado, impactan directamente en tu autoestima, cómo me siento, en tu bienestar emocional. Hablamos del sentido de pertenecer. Y ese es otro de los algodones que es importante que pongamos a prueba también en nuestros centros. ¿Hasta qué punto el alumnado se siente parte de la escuela? ¿Qué ocurre? Y bien lo sabéis. Cuando uno se siente desconectado. Yo no pertenezco aquí, este no es mi sitio. Se va a ver afectado todas esas dimensiones. ¿Vale? Por tanto, estas son dimensiones importantes. Y relacionadas, sí. En el gráfico anterior, sí. Cuando tomar parte, agencia que no se refiere a que tú tengas la posibilidad de hacer cosas, de tomar parte de las decisiones que tienen lugar en ese centro, que estés implicado en las decisiones importantes que están afectando a tu vida como estudiante, y en ese caso que se tenga en cuenta. La gente. Sí, otro concepto, sí. Sí, eso es, la gente de cambio, ¿no? Que tengas esa posibilidad. Y sobre eso
también de lo que estamos hablando, hablamos del bienestar de, como decía, de los niños y de las niñas, simplemente llamar la atención sobre que también UNICEF nos ha dicho, cuidado con el bienestar, con la salud mental de la infancia, cuidado también con la salud mental de nuestros jóvenes. Esa situación, ¿cómo no va a afectar a lo que ocurre en nuestras aulas? Y eso es una realidad con la que, cuando hablamos de bienestar emocional, estamos hablando de eso. Sabéis que, por ejemplo, la figura de coordinador de bienestar y de protección, yo lo dejo ahí y no me voy ahora a entretener con esto, pero ojo cómo se está extendiendo esa figura. Si cuando lo que tenemos que hacer es algo que está afectando a todos los niveles de la escuela, que es responsabilidad de todos los docentes y que es una figura que puede tener un gran papel, pero también hay que ser muy consciente de qué tenemos que hacer en la escuela para que sea una escuela también que tenga esto que estamos diciendo en mente. Entonces, ¿qué papel? Que ahora no nos da tiempo a reflexionar sobre ello, esas figuras, pues bueno, que está llamando la atención sobre vamos a hacer algo, pero qué papel deberían tener para promocionar todo esto que estamos mencionando, ¿no? Y que no es una acción puntual, una acción de una persona en concreto, etc. Y aquí estarían implicados la preocupación por la convivencia, las situaciones de acoso, que como bien sabéis, cuando hablamos de alumnado en situación de discapacidad, encontramos mayor porcentaje de estas situaciones respecto a otros alumnos y alumnas. Por eso os decía que no es ninguna tontería esa dimensión o la pregunta por cómo están. ¿Están contentos? Que aunque nos pueda parecer contentos, es un término muy general, pero va detrás todo esto. Tú te tienes aceptación, valoración, no rechazo, marginación, implica la preocupación por estos y otros aspectos. Y ya terminando esas tres dimensiones, que no me quiero alargar más porque todavía nos queda el lío gordo del objetivo de ahora, que es la parte de aprendizaje. Claro, ahí es la preocupación, pues de acuerdo, cómo llegamos a todo el alumnado, qué apoyos necesitamos, qué entendemos por apoyo, que no lo circunscribamos a una determinada figura de un profesional que de manera genérica vamos a llamar el profesorado de apoyo, qué entendemos por la construcción de redes de apoyo, con qué estrategias. Desde esa perspectiva de aprendizaje sin límites. Porque ¿quién pone el límite al aprendizaje? Se pone desde el contexto, desde nuestras prácticas, cómo organizamos nuestras metodologías. Ahí es lo que está poniendo el límite al aprendizaje. Y ahí es donde se encuentran las barreras. Y de ahí, pues ya, bueno, ahí tenemos todo lo que ahora estamos hablando de diseño universal, que lo que nos permite es identificar las barreras que ponemos con nuestra forma de enseñar, cómo enseñar, cuándo, cómo evaluamos. Pues también quiero mencionar otro aspecto, y es todo esto que estamos diciendo. No podemos separarlo de otras circunstancias que están afectando directamente a aspectos también del aprendizaje. Por mencionar un aspecto, lo digo porque tenemos que tener también esa mirada amplia. Por ejemplo, si hubiesen algunos informes como Save the Children, pues claro, las dificultades que algunos estudiantes también, niñas, encuentran, no son ajenas a otras circunstancias, por ejemplo, socioeconómicas. O fijaos un ejemplo de una gráfica que aparece ahí, si queréis. Pues hasta teniendo una temperatura adecuada en tu casa, o sea, como un indicador, si tú tienes frío, ¿tú cómo te vas a sentar? Pues si no tienes sitio, si no tienes espacios, y no podemos ser ajenos a toda esa realidad. ¿Y eso qué implica? Y voy a insistir en ello después, que cuando se hable de educación inclusiva, no solo tienen que estar en la mesa los responsables del ámbito de la educación, quien tiene que estar también en la mesa son todos los responsables del bienestar de la infancia y de la familia. Porque si no se actúa de manera coordinada,
cómo vamos a avanzar y dar respuesta a las necesidades de los niños y de las niñas en la escuela. Por eso, la responsabilidad de una educación inclusiva es responsabilidad de todos aquellos que tienen algo que decir sobre el bienestar de los niños y de las niñas. No pueden ser toma de decisiones, me estoy viniendo arriba, aisladas diciendo que es solo responsabilidad de la escuela, o que las familias son las que tienen que tener. Entonces, ahí tienen que estar también en estos procesos de cómo vamos a fortalecer la escuela, todos aquellos que tienen también otras decisiones que tienen que ver con el bienestar de la familia y de la infancia. Ahora, algunas cosas que sabéis solo para recordar de la ley, de la normativa, que solo quiero poner aquí sobre la mesa, ¿vale? Pero que la ley las conocéis. Por ejemplo, en el preámbulo, pues ya aparece entre los principios y fines de la educación, se incluye el cumplimiento de los derechos del efectivo de la infancia según establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordáis que lo mencionábamos al principio, es decir, las raíces de este derecho no es que haya, no las encontramos desde atrás, no es algo que empecemos ahora a hablar desde los últimos años. Y habla de la inclusión educativa, ¿vale? Ya ahí lo tenemos. Otro momento, he cogido así, o sea, no pretendí hacer un rebarrido exhaustivo. Pues, por ejemplo, ahora, otros aspectos que en el ley. La calidad de la educación para todo el alumnado sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico, geográfico, discapacidad, enfermedad. Eso viene la normativa. La equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la persona a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, etcétera, etcétera, fijaos con especial atención a los que se deriven de cualquier tipo de discapacidad de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los derechos que mencionábamos. O también, y por eso la explicación esa previa de qué entendemos por presencia, aprendizaje y participación. En la propia ley aparece, fijaos, con el fin efectivo, el principio de equidad en el ejercicio del derecho a la educación, las administraciones públicas desarrollarán acciones dirigidas hacia las personas, grupos y entornos sociales, ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica y cultural, con el objetivo de eliminar las barreras que limitan el acceso, la presencia, la participación o aprendizaje. Por eso he hecho ese inciso que algunas diréis, ¿cuándo vas a llegar a lo del alumbrón que nos traía hoy aquí? Porque necesitaba aclarar que nos estamos refiriendo o nos deberíamos referir con presencia, aprendizaje y participación. Porque si lo leemos, se lee y se entienden cosas diferentes, por ejemplo, participaciones que participen y no se entiende desde esa mirada del bienestar emocional y social, pues entonces no estamos entendiendo lo mismo. Porque viene, como decía la ley, con asegurando ajustes razonables en función de sus necesidades, prestando el apoyo necesario, etc. Vale, estas son cosas que aparecen ahí. Bueno, y ahora que ya hemos construido un lenguaje común, que ya después diréis, pues ahora si vamos para atrás y hacemos todo este análisis de los retos que nos has mencionado, pues claro, os estoy mostrando la realidad. Si ves que hay algún aspecto más que deberíamos poner sobre la mesa, por favor, paradme. Y ahora vamos a la disposición adicional. En la disposición adicional, que es en lo que ahora me voy a detener un poquito más, la voy a leer por sí, para que la tengamos fresca acá. Las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan. ¿Para qué? En el plazo de 10 años. ¿Sois cuántos de lo que ya llevamos? 5. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en cumplimiento con el objetivo de
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ahora entenderéis por qué empecé también así hoy. Los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Esa es la disposición adicional. ¿Perdón? Veremos un buen ejemplo del trabajo en esta dirección de un centro de educación especial. Marta, tenemos la gran suerte de que esté aquí, de la que hemos aprendido ni se sabe nosotros, porque nos va a contar después cómo lo han hecho, pero también los efectos que han tenido. La palabra sufrir es correcta, ¿verdad, Marta? Por hacer bien el trabajo en cumplimiento de esa disposición adicional. Y debemos saberlo, porque nosotros y nosotras tenemos que apoyar realmente los centros que nos deben servir como referencia también para decir algo muy importante, lo de es posible. Bien, no quiero adelantarlo y vais a... porque después aquí está Marta. Y ciertamente, eso que hemos dicho, es un reto internacional, o sea, es un reto de no solo nuestro país, sino de muchos otros países y algunos que les tenemos ahí que también nos han demostrado que es posible. Si no estamos hablando de algo que dices, oh, son utopías, es posible. Ahí tenéis, pues bueno, también la ruta de la propia Agencia Europa. Pero, sin duda, el desarrollo de la disposición adicional número 4 es un proceso que, bueno, que ya nos quedan poquitos años para eso de los 10 años, con lo cual ya debería ser un proceso muy avanzado, complejo, controvertido, difícil y que necesitará la confluencia, como bien sabemos, y coherencia de muchos factores, entre otros, pero no el único, porque no nos podemos quedar ahí del saber disponible. Es decir, la pregunta de ¿sabemos cómo hacerlo? Pues sí, es que la respuesta es que saberlo nos falta cómo hacerlo. Y os voy a poner ejemplos. Y no es, por favor, por decir, solo nos cuenta lo que habéis hecho en vuestro equipo de investigación. No, lo único que bueno, pues para dar algunos datos, pues no viene bien cosas. Os voy a hablar de algunos datos de 3 proyectos que son 3 informes en donde voy a sacar solo elementos clave, ¿no? Que nos cuentan. Uno, que realizamos, como dijimos, pues ¿por qué no aprendemos de otros contextos donde lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Y también las dificultades que han tenido y retrocesos. Y eso hicimos. Cogimos 4 casos, Newham, Reino Unido, Canadá, Italia y Portugal. E hicimos un análisis para ver qué lecciones podemos aprender de otros sistemas. Os voy a señalar solo algunas. Todos los tenéis accesibles. Vais a nuestro grupo de investigación y ya los tenéis todos. Llevamos a cabo otro estudio sobre las voces de los centros de educación especial. ¿Cómo vamos a emprender todo un proceso en el que están directamente implicados unos centros con todos los profesionales y familias que hay detrás si no se escucha su voz? ¿Cómo tomar decisiones ajenas a los propios profesionales que están en los centros para ver cómo lo podemos hacer mejor? Y sobre todo, aprender de aquellos que ya llevan trabajando sobre el tema, aquellos que saben de qué estamos hablando, aprender de ellos. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué habéis logrado? ¿Qué os lo ha facilitado? Pues es lo que hicimos, aprender de esos profesionales. Y después, con todo esto y con la revisión, investigaciones, no sé qué, pues dijimos, pues mira, es que ¿cómo podemos esperar más? Que es que no, esto no avanza a lo mejor como nos gustaría. Pues dijimos, pues lo vamos a volcar todo lo que sabemos por si sirve para alguien en una hoja de ruta, en donde hicimos
la hoja de ruta para facilitar ese cambio, por si ayudaba. Datos. Lecciones aprendidas de ese estudio de caso de contextos que están trabajando, no quiere decir que lo hayan logrado 100%, pero que todo esto del trabajo, la transformación o incluso cambio de centro de educación especial sí que se planteó. Pues bueno, una de las lecciones aprendidas es que es posible. Es posible hacer todo ese proceso de cambio, de transformación. Pero hay unas condiciones indispensables que aprendimos de ellos, que fue una visión fuertemente arraigada en la ética de los derechos humanos en esos contextos. La voluntad y determinación política para llevarlo adelante, asumiendo el proceso con valentía y coraje. Porque bien sabemos que no siempre vas a encontrar todas las facilidades para hacerlo. La traslación de esa visión y voluntad a leyes y normas coherentes que creen una nueva legitimidad, coherentes con el derecho a la educación inclusiva. La creación de alianzas y complicidades con los diferentes actores y operadores, es decir, alianzas fuertes con todos los agentes educativos implicados desde un principio, con estrategias conocidas sobre lo que vamos a hacer y en donde las familias, claro que estaban en ese grupo de agentes implicados en todo también en el proceso, para que sea sostenible. Y esto es muy importante, con una planificación de cómo hacerlo. Flexible, porque claro, depende de cada centro, a corto y medio plazo, es decir, la planificación de cómo vamos a hacer ese proceso, ¿no?, de transformación. Sobre las familias, ¿qué aprendimos de esos países? Pues, cómo afrontar la lógica y obvia preocupación de las familias. O sea, la preocupación de las familias, claro que está ahí, que no confían en que la escuela ordinaria pueda responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Pues un aspecto importante que nos encontramos es que lejos de presionar o imponer a las familias a actuar en su contra, lo que hicieron fue trabajar para las colaboración con las familias, conociendo sus preocupaciones, sus necesidades y determinando cómo yo puedo responder a ese miedo, a esa preocupación, qué necesitas, y tratando de apaciguar las preocupaciones, manteniendo alianzas. Nos decía la importancia de figuras de referencia en los centros, que también se pudiesen también las familias dirigir un contacto continuo también con esas personas que les pueda informar sobre que no solo informar, sino hacerles partícipes de las decisiones también que se están tomando con sus hijos y con sus hijas en la escuela, con ese acompañamiento. Bien, estas son dos cosas de esas lecciones aprendidas que, como decís, si queréis acceder al documento, ir directamente a las conclusiones. Sí, viene ahí ya un poco todo, porque hay luces y sombras, también algunos no lo han hecho como nosotros. Y sobre los centros que estaban en el proceso, ¿qué aprendimos? Entre ellos están aquí algunos, y por eso les agradecemos su enorme generosidad de abrirnos las puertas para sentarnos a escucharles. ¿Qué aprendimos de ellos? Trabajamos pues con 7 centros, podéis decir, pues es una mirada, pues bueno, parcial, pues eran centros que ya estaban un poco en el proceso, pensando sobre y ya haciendo cosas concretas. ¿Qué aprendimos sobre los propios centros de educación especial? Pues son muy diferentes. Simplemente en una muestra que cogimos de diferentes comunidades pequeñas de esto, pues claro, son muy diferentes, por tanto es muy importante tener muy en cuenta todo su contexto, todas sus circunstancias. No podemos hacer lo mismo a lo mejor un poco para todos, porque esos procesos de transformación, cambio, también están muy vinculados al propio contexto de cada uno. Respecto a la propia disposición adicional, pues aunque la mayor parte claramente, digamos, parece decirlo, por ser simplista, estaban a favor de ese cambio, de esa transformación, incluso alguno no lo veía así, incluso estando, o sea, que estamos hablando de gente que conoce el proceso. Esa es la realidad. O sea, nos vamos a encontrar
lógicamente, también, si no están informados, no están centros con claras reticencias para emprender ese proceso. Pero lo que sí que estaba claro es que hablábamos de equipos de docentes comprometidos con su trabajo, dedicados a trabajar desde el paradigma de calidad de vida. Con lo cual es muy importante que, digamos, cuántos recursos hay en esos centros que necesitamos también para ayudar, para apoyar a las aulas ordinarias. Claro, aprendimos también respecto también al papel vinculado a las propias administraciones y demás, que echaban en falta iniciativas claras, esos procesos de planificación clara por parte de del Ministerio y por parte de la comunidad, que bueno, necesitamos más un plan, un proceso de trabajo, y entonces unos están esperando a lo mejor a que los hagan nosotros, o unos hemos hecho una disposición que la tienen que concretar son las comunidades, los centros están esperando que alguien nos concrete un poco más, y otros están diciendo nos hemos puesto en marcha como hemos podido un poco con los mimbres que teníamos, pero necesitamos claramente que nos orienten en el proceso. Por tanto, esta situación de no tener, digamos, tu hoja de ruta más o menos clara, con un montón de preocupaciones sin resolver, ¿qué genera? Pues lo lógico, dudas, reticencias, claramente una excepción importante, miedo, lógico, a lo desconocido, pero ¿cómo podemos esperar otra cosa si no se le resuelve un montón de dudas y preocupaciones? Y por todo ello, ¿qué ocurre? Cambio en movilismo, no sé, pero muchos de vosotros conocéis centros y dices que lo de la disposición adicional es que no se lo han planteado. O sea, es que todavía, bueno, eso ya cuando venga, pero ¿cuándo va a venir? Por tanto, cuando tú no tienes esa planificación, todo ese proceso claro, todas esas dudas que te llevan, lógico, al inmovilismo o algo, es casi igual, o a cambios pequeños de poca envergadura, pues de actividades puntuales que realizamos con los centros ordinarios, pero que no impactan en la transformación ni de unos ni de otros. Sobre cómo se entiende ser un centro de apoyo de referencia, pues en algunas ocasiones nos podemos encontrar que se interpreta como añadir un servicio más al centro, de asesoramiento, consulta, apoyo, y solo alguno dice, bueno, estamos abocados como centro de educación especial a desaparecer y convertirnos en ese apoyo a los centros. La mayoría entiende que los centros de educación especial van a seguir siendo necesarios para educar a un alumnado con mayores necesidades de apoyo, más extensas y generalizadas. Algunos entienden además que esto es una oportunidad para trabajar en un ámbito que consideran importante, como es la transición a la vida laboral, y en otros casos incluso dicen, es que para poder hacerlo, aunque estemos de acuerdo, lo que necesitamos además es formación, que a lo mejor ahora no tenemos para hacer ese apoyo. No nos pueden pedir que ahora hagamos esa tarea de apoyo y acompañamiento sin también nosotros tener, ojo, muy importante, un modelo de apoyo claro. Porque si no compartimos uno y otro qué entendemos por apoyo y cuál va a ser el papel de ese profesional en el centro, y el centro ordinario lo entiende de una manera y el centro de educación lo entiende de otra, y esa idea de apoyo no es coherente con lo que entendemos por apoyo en una educación inclusiva, y se sigue manteniendo, por ejemplo, la idea de un profesional de apoyo, de referencia, que además saca al niño del aula y demás, estamos trabajando a la inversa. No estamos compartiendo realmente qué entendemos por apoyo, qué funciones debe tener, qué debo esperar de ese profesional. Y los propios profesionales, ¿qué van a esperar de mí? Con lo cual, todo eso hay que concretarlo. Y en ese sentido, pues los centros quieren ser escuchados, quieren también aportar su mirada, su visión, no ser meramente testigos, y considerándolo de, oye, pues mi transformación también no puede ser la misma que a lo mejor la de otros centros, y nos hablan de las necesidades también de redes de colaboración entre centros para nutrirnos, para aprender, para apoyarnos en ese proceso.
Y solamente mencionar esto que, claro, hay una condición para la transformación que vimos fundamental, que fue el liderazgo. Si algo además vimos claro, es que era absolutamente necesario un liderazgo que, si es distribuido, es decir, que no solo cuelga de una determinada figura, sino también que implica a otras personas, otros agentes del centro. Eso fue uno de los elementos clave de los centros que participaron para iniciar y hacer sostenible ese proceso. Lo vamos a ver dentro de un momento. Con las familias, ¿qué vimos? ¿Qué aprendimos de las familias de los centros? Pues que quieren ser escuchadas, quieren ser tenidas en cuenta. ¿Cómo vamos a trabajar cuando las familias están percibiendo que se les está imponiendo algo que no ven claro para sus hijos y sus hijas? Pongámonos en el lugar de las familias. Quieren tener capacidad para decidir sobre lo que sus hijos y sus hijas. Muchas de ellas tienen temores, porque vienen de procesos que a veces, me iba a saltar a la siguiente, porque están ante un proceso que nadie les ha explicado a las familias. ¿Esto en qué se concreta? ¿Esto qué quiere decir? ¿Y nuestros hijos cómo van a estar? ¿Van a tener los apoyos en la escuela? Todo eso, si no lo tienes claro, pues lógicamente, que aquí hay muchos padres, muchas madres, cuidadores, ¿qué haces? Pues decir, hombre, por favor, quiero asegurarme que mi hijo o mi hija va a tener los apoyos que necesita. Si no me los garantizáis, ¿cómo voy a aceptar esto sin ponerme de pie? O sea, tenemos que entender la postura de las familias. Pero además, muchas también, en algunos casos, vienen de procesos de, vamos a llamarlo integración, porque si hubiera sido de inclusión, sería otra cosa, que han sido malos, que han afectado al bienestar de sus hijos y de sus hijas, y que nos dicen, es que yo no quiero, o sea, yo no quiero ir a hablar de volver al centro ordinario. Eso es una realidad que también se encuentra en las familias y que tenemos que comprender, porque no podemos iniciar ese proceso sin tener en cuenta a las familias, a sus preocupaciones, para responder a sus necesidades y decir qué necesitáis que podamos hacer también en el centro ordinario para asegurar también y trabajar sobre tus preocupaciones, tus temores, y que veas que cómo vamos a apoyar a tu hijo, que vas a tener los recursos necesarios. Vale, ya voy a hablar. Y ya también las familias tienen muchos frentes abiertos, que además dicen, ya no puedo con más batallas, es que ya no me pidáis también que ahora esté peleándome y asumiendo este frente, ahora que, entonces, bueno, eso es una realidad. Yo os recomendaría ir a la plataforma Educación Inclusiva, quererla crearla, y tenéis muchas voces de familias, de muchos centros, de muchos sitios, con experiencias, con un trabajo sobre con centros que también están haciendo labor. Me quedan 10 minutos que tengo acá. Tenemos que escuchar la voz del alumnado, nosotros no llegamos a hacerlo, pero tenemos que escuchar la voz del alumnado. Y aquí está también lo de que llamamos lo de la pareja de baile. Los centros nos dicen, la transformación de los centros de educación especial tiene que ir acompañada de la transformación, del fortalecimiento de los centros ordinarios. Es decir, la disposición adicional número 4 no solo implica una revisión y tal de los centros de educación especial, implica necesariamente también un enriquecimiento, fortalecimiento de los centros ordinarios. El ejemplo que os ponía, ¿qué tipo de apoyos puedo esperar? Por tanto, dice, no podemos hacerlo nosotros solos, necesitamos que también el centro ordinario también cambie, se fortalezca, y aquí viene una paradoja que hemos resumido en esto. Cuanto peor lo hacen los centros ordinarios y mejor y más atractivo resulta el trabajo educativo en los centros de educación especial, más difícil es la transformación de unos y otros para avanzar en la plena inclusión. Entonces, por eso necesitamos esa transformación. Y ya antes de última reflexión, es que, claro, no podemos perder más tiempo.
necesitamos pasos urgentes, porque si no vamos a caer en el desencanto más absoluto de tener esa disposición de unas normativas que nos están diciendo, y necesitamos. Se han hecho por parte también del Ministerio avances, estamos esperando trabajos en esa dirección, que con mucha ilusión e interés las acciones, no más formen, pero que les acompañen de acciones concretas que tengan una repercusión directa en contextos en relación con estrategias que se están llevando a cabo. Y simplemente algunos últimos datos sobre la propuesta de cosas que se pueden hacer y que podéis acceder a esa hoja de ruta que elaboramos. Esa hoja de ruta que elaboramos, cuyo documento tenéis ahí, parte de esa mirada de lo que en la ecología de la equidad, en que dice la escuela tiene mucho que hacer, sin duda, pero lo que ocurre en la escuela también tiene mucho que ver lo que ocurre entre las escuelas, las relaciones de colaboración, apoyo o todo lo contrario. Las escuelas no solo que están alrededor, y también implica lo que, por eso decía lo de más allá de la escuela. Todas las, por ejemplo, las administraciones que tienen que ver con el bienestar de la infancia, de la familia y demás. Y desde esa mirada es cuando hemos diseñado esta hoja de ruta. Esta hoja de ruta que lo que se basa es en establecer redes de apoyo y de colaboración a todos los niveles. ¿A qué niveles? La administración tiene que hacer un conjunto de cosas, los centros de educación especial tienen que hacer un conjunto de cosas, los centros seminarios tienen que hacer un conjunto de cosas, y las organizaciones también tienen un papel. Por eso que es importante lo que también estáis haciendo. A modo de eje, para que veáis, si queréis, ¿qué vais a encontrar? Cada uno de estos agentes tiene un conjunto de dimensiones sobre las que tienen que pensar, pero un conjunto de indicadores, de cosas en que se pueden concretar esas acciones. Por ejemplo, y hay una serie de ejes transversales, es decir, algo común a todas, que son: importante construir una visión común de lo que estamos hablando, todo el mundo tiene que saber de qué hablamos, una planificación del proceso. Si no hay una planificación, otra vez, tiene que haber un cuidado al desarrollo profesional, todos esos sectores tienen un papel importante. Tiene que haber procedimientos de reflexión, de análisis y de establecer también el desarrollo de colaboración, y tiene que haber en todos ellos un modelo de evaluación y seguimiento y control. Si no evaluamos los progresos y vemos, recordad lo que decíamos, el análisis de las barreras y tal, si no hay esos procesos de evaluación y seguimiento a todos los niveles, los cambios, y hay algo absolutamente transversal a esto, que son las familias. Aquí. Eso que os he dicho, que bueno, que se representaría en cosas que tienen que hacer comunes y cada uno desde su campo, lo que tú puedes hacer, tiene un eje completamente transversal, que es la presencia de las familias. Decidimos no poner un eje de familia independiente, porque las familias tienen que estar su voz a todos los niveles, en la administración, las entidades, los centros de educación especial, los centros ordinarios. Simplemente, y aquí, pues si queréis, voy más deprisa, para que tengáis una idea de lo que desde nuestro punto de vista proponemos que la administración tenga presente. Si existe, que se tienen un poco que mirar en el espejo, existe una visión compartida sobre educación inclusiva y el sentido de los centros. Existe un marco normativo y una planificación eficaz y eficiente sobre cómo hacerlo. La administración promueve el desarrollo profesional de los profesionales, tanto de los centros de educación especial como ordinarios, están informados, saben qué va a ocurrir con ellos y se cuidan sus condiciones laborales. La administración emprende y promueve actuaciones preventivas y de coordinación entre todas las agencias. Se están implementando estrategias de seguimiento y evaluación, y simplemente a modo de ejemplo, por ejemplo, ahí, pues de esa dimensión de marco normativo y planificación, pues ponemos indicadores.
si esta planificación existe, si es difundida, si es conocida, si hay partida presupuestaria, que es accesible, si las familias perciben como actores básicos en el proceso, si se las ha tenido en cuenta, si se las ha informado, si se ha dicho lo que se va a hacer, cómo, pero que no solo que se les ha dicho, han formado parte del proceso. El Centro de Educación Especial, existe una visión compartida y consensuada sobre este proceso de transformación, sobre su sentido y viabilidad. Existe una planificación y organización interna eficaz y eficiente y eficiente. Se promueve el desarrollo profesional, se cuidan las condiciones laborales, existen espacios de diálogo y reflexión en los centros, si hay estrategias de seguimiento y evaluación, y lo mismo, si vamos a lo del desarrollo profesional, si se han llegado a acuerdos, procedimientos, que se satisfagan las expectativas, se han trabajado esas expectativas en los centros, si hay redes de formación para los profesionales ante los nuevos retos, etc. El centro ordinario, pues lo mismo, hay una organización eficaz, eficiente, que le permite revisar, mejorar y transformar lo que hacemos en los centros. Si existe un consenso sobre todo lo que implica este procedimiento también para el centro, si hay una planificación y organización eficaz, diálogo, reflexión y lo mismo, estrategias de seguimiento y evaluación. En realidad, pues lo mismo que en el caso de antes, pues tendrán sus indicadores y demás. Aquí, evidentemente, en este caso, ya que se me ha quedado, voy a pasar más rápido, lo veis, he puesto ejemplos de familia. No pretendemos en esa guía decir cómo se tienen que transformar todos los centros ordinarios, sería para eso remitimos a otros documentos, pero sí les damos la atención. Y después, y aquí ya paso más rápido, son las organizaciones y asociaciones, como pues entre vosotros, otras entidades, pues también sobre el posible papel que pueden llegar a desempeñar en este contexto. Y ya acabo. Bien, simplemente acabo de mostrar qué conocimiento tenemos. Saber no nos falta. Entonces, lo que yo quería plantear aquí es entonces, lo que necesitamos es acciones concretas. Bueno, pues, ¿qué nos faltaría? ¿Cómo ponernos también en marcha? ¿O cómo los que ya se han puesto en marcha nos pueden ayudar para hacerlo? Porque, si no, a ver si lo conseguimos, si no, puede ocurrir algo que ya no podemos permitir más que ocurra. Hace ya mucho tiempo, ya unas cuantas décadas, desde la Declaración de Salamanca, es donde ya se hablaba como que es un referente en esto de la educación también inclusiva, digamos, hablando. Si ponemos en cualquier buscador educación inclusiva y demás, encontramos miles de documentos, encontramos, bueno, ¿qué necesitamos más? Porque lo que no podemos ya conformarnos es con más de lo mismo, que nos lleve a encontrarnos dentro de unos años volviendo a hablar de qué es educación inclusiva, de los retos que tenemos por delante. Porque mientras hablamos, la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas pasa, la vida de las familias pasa. Y eso es algo que no podemos permitir, porque estamos ante un derecho humano y ya es el momento de pasar de los discursos, que los discursos tienen su papel, a realmente a las acciones concretas que, como veis, pues afectan a todos los niveles del sistema. Y sin duda estamos apelando a una responsabilidad colectiva, sin duda, pero también una responsabilidad individual, cada uno desde el ámbito en el que se encuentre. Y bueno, la imagen ya creo que transmite esa idea de sí, que decíamos de, venga, no podemos seguir siempre de la misma. Y bueno, y hasta aquí tenía la última de muchas gracias, el enlace a la página web y todo eso, pero bueno, a ver.
Ah, sí, mira, que bueno, no sé dónde está. Me la he cargado yo misma. Bueno, estaba lo de las muchas gracias y bueno, y mi correo, que ahora si queréis después os lo doy si alguien lo necesita, el enlace a la página del equipo. Así que, pues bueno, pues muchísimas gracias. A la